Señor. La Biblia dice así, mire, y esto es lo que muchos no saben. También deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién. ¿Es lo que estamos viendo o solo yo es que miro esto? La Biblia es clara y dice, Jesús dijo en aquel tiempo, en los postreros días, o sea, en los tiempos que estamos viviendo ahora, en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos. Hay hombres, hermanos, que no aman ni a su propia vida. Ellos aman los deleites de este mundo y por eso es que nos llaman a la alma, supuestamente se hacen llamar cristianos, se llaman pregoneros de justicia, pero el Señor dijo, muchos vendrán vestidos de oveja, pero en su interior serán lobos rapaces que querrán alejarnos a usted y a mí de los verdaderos caminos, de los verdaderos propósitos del Señor. Por eso es que el Evangelio lo han cambiado. El Evangelio, no les digo que todos, hay muchos hombres y mujeres que siguen predicando el verdadero Evangelio del Señor. Pero yo les digo que hay muchísimos predicadores que han cambiado la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor se tiene que cumplir. Y la Biblia dice que si usted y yo no nos afirmamos delante del Señor, corremos riesgo de ser engañados. La palabra del Señor es clara. Yo les decía a los jóvenes la vez pasada, la palabra del Señor les ha hablado, les dije yo al final a ellos, si usted no la escucha el día de mañana, no venga a decir, no, el Señor no me habla a tiempo. El Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, pero el Señor habla y cumple lo que su palabra dice, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor dijo, si alguno que está sucio, sígase ensuciando, pero yo le digo, si usted es un hombre y una mujer de Dios y quiere guardarse para el Señor, sígase guardando. Que tarde o temprano la bendición y la promesa del Señor vendrá sobre su vida. Todo aquel que es fiel con el Señor dice, el que en lo poco me es fiel, en lo mucho lo voy a poner yo. Les decíamos a nuestros hermanos en la clase, el que es infiel en lo poquito, va a ser infiel en lo bastante también. Si usted le es infiel al Señor, es poquito lo que le falla al Señor, yo le digo que va a ser infiel siempre. Nosotros debemos de tratar, hermano, de serle fiel al Señor con todos nuestros errores, pero nosotros tenemos que decir, hasta este día el Señor me ha ayudado y yo confío en Él, que yo voy a seguir para adelante predicando y anunciando el verdadero propósito por el cual el Señor nos tiene en este lugar. Yo no sé si usted va a querer anunciar el verdadero propósito de Jesucristo, pero Jesucristo ha venido a salvar y a buscar lo que se haya perdido todavía. Hay mucha gente, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que están perdidos sin Dios y sin esperanza. Y el pueblo de Dios, ¿a dónde está? Se nos olvida, se nos ha olvidado el verdadero propósito del Evangelio. Yo le digo, dice la Biblia, que en aquellos tiempos, dice la Biblia, que estos hombres, dice la Biblia, que el Señor sabe cuál es el problema de la iglesia. Y yo muchas veces le decía al Señor, y yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de esto, pero yo creo que mi hermano Suyen se va a acordar. Hace unos años atrás, yo no sé si mi hermano Suyen se acuerda, hermano Suyen? Cuando propusimos los caballeros, que todos orábamos una semana, cada grupo de caballeros, hicimos varios grupos de oración. Nosotros les dijimos, ponga una hora. Éramos 5 o 6 en cada grupo. Nosotros con el grupo hermano Suyen y yo, a las 2 de la mañana nos propusimos orar. Cuando nos tocaba, nos tocaba como al mes y medio. Y la petición de nosotros era
que nosotros queríamos que el Señor levantara hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en este lugar. Y el Señor contestó esa petición, porque yo puedo decir que aquí hay hombres y aquí hay mujeres también llenas del Espíritu Santo del Señor. El Señor contesta las peticiones de su pueblo. Todo es que usted le pida al verdadero Dios que está allá en los cielos. El Señor contesta la oración de nosotros, pero a nosotros se nos olvida el poder que esto tiene. Se nos olvida a quién nosotros muchas veces le servimos. Pero la palabra del Señor nos habla bien claro. Dice, hombres ávaros, hombres amadores del dinero. Yo les digo, es lastimoso. El Señor dice en la Biblia que cuando envió a sus 70, les dijo, no lleven 2 capas, solo lleven una. El Señor les dijo, a la casa que entréis, dice que el Señor les dijo, en el Evangelio dice, comed lo que os pongan por delante. Ahora yo le pregunto, a los misioneros que el Señor nos manda, o el Señor ha cambiado, no nos manda a nosotros como predicadores. Pero ¿por qué entonces nosotros pedimos lujos para ir a predicar el Evangelio? La Biblia, el Señor no ha cambiado. Dice la Biblia que Él permanece fiel y seguirá siendo fiel aunque usted y yo no queramos. La Biblia dijo, no os paséis de casa en casa. Ahora a nosotros nos cuesta, si es posible, andar por todos lados, oír al que tiene mejor posición económica. El Señor les dijo, cuando vayáis y entréis a una casa, no os paséis de casa en casa. Y si hay alguno ahí, les dijo, enfermo, sanarlo. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado autoridad a su iglesia. Yo no me canso de decir esto. El Señor le ha dado autoridad a su iglesia. Pero la iglesia del Señor tiene que despertar, hermanos, tenemos que despertar. Nosotros muchas veces estamos dormidos. Muchas veces nos acomodamos a nuestra propia manera de vivir. Yo le digo, muchas veces, yo me ponía a pensar y digo yo, en mi mente y en mi corazón, y quizás alguno dirá, el hermano está mal. Pero yo me ponía a pensar y decía yo, como en el tiempo de Jesús, dice la Biblia que era una costumbre de aquellos hombres antes de ir a comer que tenían que lavarse las manos. Era algo que se hacía en todo lugar, a cualquier lugar que usted iba, dice la Biblia que tenían que lavarse las manos. Pero imagínense los discípulos de Jesús, se les olvidó lavarse las manos. Y dice la Biblia que empezaron a juzgar, empezaron a decirle, Jesús, pero tú que te haces llamar el rey, pero tú que eres Dios, ¿no ves lo que hacen tus discípulos? Y Jesús, ¿qué les dijo? Lo que entra para el cuerpo no contamina muchas veces al hombre. Lo que contamina al hombre es el pecado. Eso es lo que verdaderamente contamina al hombre. Muchas veces nosotros empezamos a decir tantas cosas, pero la Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. Usted no se va a salvar porque traiga la mejor corbata, no se va a salvar porque traiga los mejores zapatos, se va a salvar porque es un hombre que guarda los mandamientos y los estatutos del Señor. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, porque el todo de los hombres es guardar los mandamientos y los estatutos del Señor. Eso es todo de los hombres, hermanos, hacer el bien. El Señor nos enseñó que nosotros tenemos que hacer el bien. La palabra del Señor nos dice que muchos hombres tendrán apariencia de piedad, hermano. Muchos hombres van a aparentar hombres piadosos, hombres quizás llenos del poder del Señor. Pero la Biblia dice, yo he dado discernimiento para que veáis quién hace el bien y quién hace el mal. La Biblia dice que el árbol por su fruto lo vamos a conocer. El cristiano por sus frutos se tiene que conocer si es verdaderamente un verdadero hijo de Dios. Si no está pregonando, si no está caminando conforme a los estatutos, a las leyes del Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. No hay pérdida. Si alguien anda mal y dice que es cristiano, simplemente tiene apariencia de piedad, pero no es piadoso.
pero negarán la eficacia de ella, de la piedad. A estos evita. Muchas veces, hermano, yo les digo por experiencia propia, el que anda, dicen, entre la miel, algo se le pega. Yo en El Salvador, y yo le he dicho muchas veces a mi hermano, a mí quizás fui un privilegiado, digámoslo, de parte del Señor, porque, digamos, no era que éramos ricos, pero teníamos para comer todos los días. Pero por andar con malas amistades, me fue mal. Pero yo le digo, la Biblia dice que nosotros como conocedores del Señor, si usted mira que sus amigos andan mal, a estos evita. Si usted ve que su hermana, su prima, su compañero anda mal, a estos evita, dice la palabra del Señor, porque tarde o temprano lo van a juzgar, y tal vez no porque usted haga las cosas, pero como anda entre medio, muchas veces pisoteamos el nombre del Señor por lo mismo, porque no sabemos y no hacemos caso, y hacemos caso omiso a la palabra del Señor. Amén. Porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La palabra del Señor nos dice, y les estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque por esto es que aparentemente el evangelio del Señor ha cambiado, pero la Biblia nos muestra claramente que el Señor no ha cambiado. El Señor sigue levantando, restaurando a los quebrantados de corazón. El Señor sigue levantando al que está postrado en miles y miles de pecados. El Señor quiere todavía en estos tiempos perdonar toda la herida que el diablo nos ha causado y que nosotros mismos nos hemos causado por no obedecer la palabra del Señor. Pero la Biblia nos dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, aquel que reconoce que verdaderamente anda o está viviendo mal delante del Señor. El Señor dice: venid a mí. Venid a mí, que yo estoy acá para perdonarte, porque yo ya pagué el precio de tu pecado. Este es el año del jubileo, hermano. Este es el año donde el Señor quiere pagar tus pecados. El Señor quiere regresarte todo lo que el diablo te ha quitado. Si el diablo te ha quitado el amor, si el diablo te ha quitado la sonrisa en tu vida, si el diablo te ha quitado la paz en tu corazón, aquí está Jesucristo esta noche para restaurar todo lo que el diablo nos ha quitado. Jesucristo está en este lugar para regresarte al 100 por 1 todo lo que hemos perdido por causa del pecado. Porque por causa del pecado es que el Hijo del Hombre apareció. ¿Para qué? Para quitar los pecados suyos y míos. Por eso es que vino el Señor. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, yo les decía a los hermanos, el pecado de los hombres simplemente, digamos así, lo cubría, no los quitaba. Porque el sacrificio de los machos cabríos era para cubrir los pecados. Pero dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre estaba colgado en la cruz, en aquel madero, dice la Biblia que cada gota de sangre es capaz de perdonarte todos los pecados que tú y yo hayamos cometido. La Biblia dice que la sangre del Cordero es la única que tiene el poder, la capacidad de limpiarnos de todo pecado. Amén. Si usted no se alegra porque Jesucristo murió y por su sangre hemos sido salvados, yo sí me alegro porque yo debía muchas penas y Jesucristo las pagó en la cruz del Calvario por amor a mí y las ha pagado por amor a cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo lo que quiere es que nosotros no nos desenfoquemos, sino que nos enfoquemos en el verdadero propósito del Evangelio, el cual es traer las almas arrepentidas a los pies de Jesucristo, de traer a aquellos hombres que tienen carga, que Jesucristo las lleve. Amén. Muchas veces nosotros, hermanos, decía un pastor, muchas veces nosotros, el Señor nos perdona. Y nosotros muchas veces decimos,
Yo digo, si el Señor muchas veces nos ha perdonado a nosotros, yo no sé cuánto le perdonó el Señor a usted, pero yo considero que a mí me perdonó mucho. Y yo le digo, muchas veces nosotros no somos capaces de perdonar quizás muchas veces al hermano. Pero yo le digo en esta noche, el verdadero propósito del Evangelio de Jesucristo es este, que nosotros leímos. Amén. El verdadero propósito es este. El Señor ha venido, hermano, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el Señor nos manda a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor, usted puede decir, no, pero es que el Señor tenía autoridad. Y el Señor, yo les decía, el Señor dijo, yo les doy autoridad sobre escorpiones y serpientes. Yo les doy autoridad sobre los demonios. Dice que los 70 venían contentos, dice que decían, Jesús, los demonios se nos sujetan a nosotros, mira la autoridad. Muchas veces nosotros nos engrandecemos. Jesús les dijo, no se alegren por eso, glorifiquen al Señor porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que eso es lo que va a contar en aquel día, que el nombre es suyo y el mío está escrito en el libro de la vida. Porque de qué le sirve al hombre que gane a todo el mundo y pierda su alma. Yo me voy a regocijar un día cuando mi nombre sea mencionado ahí arriba en el cielo. Ese es el verdadero propósito del Señor, seguir salvando almas. El Señor sigue salvando almas. El Señor sigue salvando hombres. El Señor sigue salvando mujeres. El Señor sigue levantando hombres atados de las drogas, de los vicios. El Señor sigue levantando, y hasta que Él no venga, su obra no debe de parar. Nosotros como hombres y mujeres del Señor sigamos predicando el verdadero propósito de Jesucristo, el cual es transformar la vida, la mente, el corazón del hombre y llevarlo a una plenitud de gozo, paz, alegría, tranquilidad, felicidad. Eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí, que vivamos tranquilos. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie en esta noche. Honramos el nombre del Señor. Dios mío, en esta hora yo le doy gracias, Dios mío, por la oportunidad que usted me ha permitido de compartir su palabra, Dios mío. Que esta palabra sirva de consuelo, Señor, de restauración a la vida, a la mente de todo aquel oyente que ha escuchado su palabra, aquel que se encuentra, oh Dios del cielo, con un corazón destruido, Dios mío. Usted está ahí para libertar, Señor. Usted no